Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de cursos a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Esta noche está con nosotros el profesor John Luis Maldonado Rojas, de profesión químico industrial, con el que vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos relativos a lo que se refiere a los derechos del consumidor, particularmente pensados en lo que se refiere a la línea de alimentos y bebidas. Profesor Maldonado, gracias por estar en el programa y bienvenido. Primeramente a ti, Silvano, muchas gracias por darnos esta oportunidad y definitivamente tal vez colaborar con lo que conocemos respecto al tema para que sepan un poco más referente a esto, ¿no? Que es muy importante. Profesor Maldonado, a ver, para empezar, un panorama un poco general. ¿Consideras que en Bolivia el consumidor está debidamente protegido? Es decir, ¿los productos que se le brinda tienen suficientes garantías? Uno, que definitivamente no estamos protegidos, pese a que tenemos tal vez un ministerio, una ley, pero no están protegidos. Porque definitivamente en Bolivia hay dos sectores grandes. Es la microempresa informal y empresas medianas o grandes que sí producen con las garantías, todo lo que necesitan, pero en este caso nos faltaría recursos humanos, digamos, del gobierno o de las entidades que corresponden a esto para hacer la protección y el seguimiento de estas empresas, en algún caso que son informales y que simplemente por la necesidad de algunas cosas, similitud a productos que hacen que sean, digamos, de demanda, podemos tropezar con esto de que no lo estamos protegiendo, no estamos haciendo el seguimiento que corresponde, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los problemas principales que no nos permiten ofrecer una mayor protección y seguridad a los consumidores? Uno es definitivamente los recursos humanos que tendría que tener en este caso el ministerio en cuanto a la preparación y técnicos especializados en esto para hacer el seguimiento industria por industria. Por ejemplo, podemos decir, así como hace la renta un seguimiento a los que contribuyen, tendrían que ser a las empresas que producen. Pero en algún momento tú sabes que hay empresas que son públicas, sabemos dónde están, y hay otras que no sabemos dónde. Y simplemente en algún momento les extienden una autorización de producción, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces necesitaríamos personas, y revisando un poco, he visto también su organigrama que es muy pobre en cuanto a los recursos humanos para que puedan hacer este trabajo, ¿no? Y en cuanto, digamos, ya se ha entrado un poco en nuestra mente la idea de que cuando compramos o adquirimos un producto, revisamos si tiene registro sanitario. Ya tenemos un poco esa idea, ¿no? Revisamos el registro sanitario, a veces revisamos la fecha de vencimiento, pero a ver, el registro sanitario se otorga una vez y luego ¿qué sucede? Pareciera que ya no es suficiente para garantizar la calidad de un producto contar con el registro sanitario, ¿es así? El registro sanitario simplemente te está dando la autorización de que puedas producir ese producto o la muestra que has llevado del producto para que lo analicen. Está en buenas condiciones, tiene las características necesarias, pero simplemente eso, te autorizan, pero ya no hay un seguimiento, ni una ficha donde periódicamente lo están controlando, o no necesitan en algún caso los técnicos ir a las fábricas, sino en el mercado recolectar, porque cuando tú sacas una autorización simplemente te están extendiendo, pero ya no te hacen un seguimiento, y ahí ya quedamos desprotegidos los consumidores. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento. SENASAC periódicamente, así como los autos, cada año nosotros hacemos la revisión técnica, deberían tener un seguimiento mucho más riguroso en que siguen cumpliendo las normas, ¿no? Y el análisis en algunos casos no sacan ni ellos de sus laboratorios, porque tienen que visitar algunos laboratorios externos, y ahí vemos una falencia, que no tienen laboratorios y no están trabajando con normas, porque una empresa, especialmente en alimentos, debería tener un laboratorio de primera. ¿Para qué? Para que sirva de garantía de que sí están trabajando, ¿no?
Entonces eso es más que todo que tenemos que tener la certeza de esto. Hablando, digamos así, más específicamente con respecto a los alimentos, las bebidas o refrescos, creo que tenemos varios elementos que debemos tomar en cuenta al momento de decir o garantizar ofrecer un buen producto. Por ejemplo, empezaríamos del envase. Antes, me recuerdo cuando éramos pequeños, la leche nos daban en envases de vidrio, ahora hay otros tipos de envases, etcétera, etcétera. Entonces, el envase, a ver, cumple con las normas, cumple con los requerimientos para garantizar un buen producto. En cuanto a los alimentos y envases, hay que tener en cuenta de que todas las empresas serias tendrían que haber trabajado con normas. Primero, una de las fundamentales es INNORCA, las ISOs, que son internacionales, pero hay algunas empresas que no cumplen con eso. ¿Por qué? Porque tienen que tener características, por ejemplo, de los envases de tricapa, protección de UV, infinidad de detalles. Pero hay algunos productos que por la demanda, por decir, lo pones en el mercado en la mañana y en la tarde ya han sido vendidos o consumidos. Entonces, poco o mucho puedes hacer en relación a esto para que puedas vos respaldar. Si ves productos que llegan del exterior, has visto, vienen en tricapa, vienen con el estañado, vienen en tetras preparados para la protección de esto, del medio ambiente y específicamente las temperaturas a las que tienen que estar. Y en nuestro país, particularmente vamos a hablar de Cochabamba, no existe. Y te digo con mayor certeza, hemos desarrollado tanto nosotros en tecnología de desarrollar etiquetas y envases, que podemos producir los mismos que pueden llegar del exterior, similares, pero no con las características que exige una norma de calidad a un producto que es para alimento, ¿no? Entonces, en eso también tendríamos que tener mucho más cuidado y ser rigurosos para el cuidado de los envases principalmente. De repente no nombrar algún producto para no equivocarnos, pero si tú tomas un producto que viene en plástico y viene en botella, conservado, vas a sentir totalmente la diferencia, pese a que sale de la misma fábrica. ¿Por qué? Porque es el envase, polietileno, el PET, por ejemplo, sigue descomponiendo y hay esos detalles. Y con la ayuda de la temperatura, peor, ¿no? Que a la larga seguramente vamos a sentir, o nuestros hijos van a sentir estos problemas que tenemos, ¿no? Claro, yo estoy pensando un poco así en voz alta. En algún momento se lee, ¿no? La noticia de que algún material determinado no es lo más adecuado para la salud del ser humano. Bueno, cuando hablamos de envase, si el envase no cumple ciertas características para garantizar la preservación del alimento, entonces pareciera que hay que pensar que en el mismo alimento, para que se preserve, hay que, digamos, añadir otras sustancias que tampoco son muy favorables para la salud del ser humano. ¿Qué decir entonces de la preservación de los alimentos y de los refrescos? Ahí, por ejemplo, también existen normas de formulaciones en las que tú tienes que añadir los conservantes o preservantes a estos productos que son para alimentos, ¿no? Para personas. Entonces ahí varía mucho el tiempo de preservación de los alimentos en función a la cantidad que estás poniendo, que definitivamente yo te aseguro que las empresas informales, las que venden en mayor cantidad informal, están cometiendo errores. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo con un laboratorio, no están formulando correctamente sus técnicas de preparación, y eso puede a la larga ocasionar problemas. ¿Por qué? Porque hay análisis de laboratorio donde te dan el tiempo de vida. Eso es la fecha de vencimiento en la que tú puedes poner de acuerdo a ese tipo de análisis que haces en laboratorio, pero yo te aseguro que ninguna de las empresas informales que hay y de consumo masivo, que te digo, fundamentalmente en Cochabamba, no lo están haciendo, porque ellos suponen que va a tener un tiempo de vida de 1 mes, 2 meses, y le ponen la fecha, sin tener la garantía si está correspondiente a eso, pese a que las materias primas que van a utilizar, en algún caso, no tienen la consecuencia del mismo proveedor. ¿Por qué? Porque en algún caso aquí tenemos que ver la economía, ¿no? Esos costos que hacen para no subir, ni bajar, ni variar,
entonces hacen de que de repente puedan consumir también otro tipo de materia prima de menor calidad, y ahí sí que vamos a estar en serios problemas, ¿no? Entonces, eso de los conservantes y preservantes tenemos que tener mucho cuidado, y aquí tiene que haber un departamento donde controle esto y fiscalice. Y lo que te decía al principio es de que lo mejor, como hacen en otros países, es que hay un departamento humano donde van y recogen muestras del mercado informal, de los supermercados, al azar, y pueden revisarlo y constatar de que siguen como tiene que ser, ¿no? Es el mejor muestreo que se puede hacer en función a lo que vamos a consumir nosotros. Pero mínimamente, profesor Maldonado, mínimamente, digamos, los preservantes, los conservantes que utilizan en este momento, hay un seguimiento, hay un control, digamos, en el sentido de que no se utiliza cualquier, digamos así, ingrediente, sino que mínimamente se respeta la norma, ¿no? Correcto. Por eso, lo que te digo, se respeta la norma, o sea, te dicen, vas a algunas tiendas de insumos de materia prima y muchas veces alguien no conoce y te dice, este es sorbato de potasio, no sé, te dan, este es un conservante, este es un preservante, y te sugieren cuánto le vas a poner, pero como te digo, en algún caso no tienen ni balanzas digitales de precisión para poner esa misma cantidad, esos detalles, y ahí es donde va a variar, porque hay en los análisis permisibles lo máximo y lo mínimo, y en este caso no están haciendo ese control, ¿no ve? ¿Por qué? Porque en algún caso a criterio de uno puede agarrar y pensar que ponerle un poco más va a alargar, cuando de repente no es así, no va a funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, más que todo, vuelvo a insistir, tenemos que tener laboratorios de calidad, y las empresas tienen que tener ese laboratorio donde hagan que exista la repetibilidad de sus fórmulas en cuanto al preparado de sus productos, y mucho más si es alimenticio, ¿no? Muy bien, un pasito más. El producto está, los conservantes están, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la manipulación? La manipulación de los productos, por ejemplo, los ingredientes para preparar, digamos, ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Y también el manejo, ¿no? El transporte de la empresa hacia el lugar donde se vende el producto. Y también hay un tema, ¿no? A veces los exponen y no hay ciertas condiciones, incluso climáticas, para que el producto se preserve, pese a que tenga conservantes, pese a que tenga todo lo que sea necesario tener. Ahí tenemos, digamos, muchas cosas que hablar. Por ejemplo, empresas que están legalmente establecidas. ¿Qué quiero decir legalmente establecidas? Que cumplen las normas de calidad, normas de elaboración, normas de, de provisión a los proveedores, ¿no? Pero ahí hay, por decir, el tipo de empaque. ¿Cuántos tienen que estar en cada empaque? Las características, a qué temperatura, cómo los tienen que apilar, todas esas situaciones. Hay otros que definitivamente desde la producción no lo hacen con la higiene que corresponde. Por ejemplo, en alimentos tienen que tener, en lugar de producción, tienen que tener una película mínimamente de medio centímetro de agua para evitar polvo, características que tienen que tener las empresas, pero en las informales no están haciendo eso, que son las que tienen mayor demanda en el consumo, porque son de repente mucho más baratas. No tienen características de empaque, no tienen las precauciones que tienen que tener respecto a cómo tienen que ser expuestas, la temperatura en las que tienen que ser conservadas. Eso en la parte interna de nosotros, que tenemos que tener mucho cuidado respecto hasta el lugar donde se están fabricando, que tienen que tener características de cerámica, el piso, hasta el techo, ventilación, que no tienen, ¿no? Lo otro es cuando llegan productos de afuera, tú sabes, vienen en camión, expuestos, son 48, 72 horas de viaje que vienen expuestas, todas esas características hacen de que el producto se vaya degradando, y peor aún si es de contrabando. Las que llegan internas por autorización, que dice la franja ahí, para consumo boliviano, también tienen que tener algunas características en las movilidades que vienen. Productos que vienen de calidad por marcas reconocidas, por ejemplo, vienen en containers cerrados con refrigeración, que son productos que
definitivamente, o empresas que trabajan con la seriedad que corresponde y teniendo muy en cuenta que es para el consumo humano, ¿no? Pero, como has visto, más o menos hay 3 líneas donde hay que cuidar: las que trabajan bien, las que estamos queriendo, y lo informal, que definitivamente son las que están con mayor demanda en este momento. Un temita más, bueno, en alimentos no hay mucho, creo, digamos así, donde tratan de fabricar una suerte de copia de la alimentación, digamos, oficial, pero escuchamos, por ejemplo, cuando hay retadas, bueno, las llamo retadas, pero son los controles que hacen de deber, que hacen las entidades correspondientes, y encontramos, por ejemplo, que en bebidas alcohólicas, por ejemplo, dice, esta bebida no es la oficial, no es la original, son adulteradas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede ahí? Ahí nos vamos a dar cuenta, lo que te decía, que faltan recursos humanos. ¿Por qué? ¿Cómo permiten o cómo llega al mercado esos productos que definitivamente, no vamos a decir son adulterados, tienen su componente, el alcohol, que es tóxico, el alcohol que están produciendo, tienen en algún caso colorantes y esencias que no son unas destilaciones como una bebida, que en este caso puede ser autorizada, pero cómo llegan ahí al mercado? Y simplemente el gobierno, las empresas o las instituciones que les corresponde hacer estas batidas, simplemente Año Nuevo, Carnaval, fiestas patrias, se dan el trabajo a hacer esto, cuando ellos deberían saber de dónde sale, ¿no ve? Entonces, en el momento en que ellos saben de dónde sale o han revisado esa fábrica, no tendría que salir al mercado. Entonces, ahí es lo que nos faltan, los recursos o la legalidad de las empresas para este tipo de trabajo. Entonces, yo ahí vuelvo a repetir que tiene que haber mayor cantidad, mayor personal para tratar de ubicar esas empresas que están. Y sabemos que también que todas las empresas que están trabajando en ese nivel, si las incautan o revisan, son por alguna denuncia que les han hecho, no porque las instituciones que corresponde a esto puedan haber logrado saber. ¿Por qué? Porque es facilito, empresas que venden materias primas, insumos para alimentos, pueden hacer un seguimiento, ¿no ve? Dónde se encuentran, por qué han comprado, qué cantidades, porque en algún caso hay sustancias controladas también que se utilizan. Por ejemplo, en algún producto como el vinagre, es el ácido acético, que definitivamente es sustancia controlada, y tendríamos que hacer un seguimiento, dónde están llevando, cómo están produciendo, qué cantidad, ¿no ve? Entonces, vuelvo a repetir, hay mayor recurso humano necesitamos. Bueno, algo importante y difícil de manejar, la conciencia, un concepto ético de parte de los vendedores. ¿Será que el negocio prima sobre la salud de los semejantes? Yo te digo que prima. Estamos hablando de alimentos. Imagínate que en medicina existe eso, que es eso mucho más grave. En alguna época hemos visto en Cochabamba, en la cancha se formaron farmacias ambulantes donde vendían cualquier cosa, creo que han ido parando. Imagínate, si lo hacían con medicina, con alimentos, cuanto mayor utilidad tengan. El mercado informal, que vuelvo a decir, no les interesa qué es lo que va a ocurrir con las personas que vamos a consumir, ¿no? Complicado, ¿no? Complicado. Bueno, profesor Maldonado, hay un viceministerio de defensa de los derechos del usuario y del consumidor, que es parte del Ministerio de Justicia. Tomando en cuenta el espectro de alcance de sus tareas, me parece que es muchas tareas, no se dedican solamente o específicamente al control de alimentos y bebidas y refrescos. ¿Será que abastece para cuidar los derechos de los consumidores? Estaba revisando eso porque muchas veces también hay que saber esto. Revisaba lo más importante y dentro del organigrama que existe de ellos, de sus trabajos, sus funciones, todo lo que tienen es muy pobre. No alcanza, porque imagínate tener un técnico para todo Bolivia en función a relacionar cómo tienen que trabajar en las diferentes áreas, creo que es muy pobre. Y en algún caso yo creo que de repente desconocen cómo tienen que hacer esto en función a las normas de calidad, todas esas cosas, ¿no ve? Y también verificaba de que en informes del año pasado, generalmente
esta ayuda que tenemos al consumidor, simplemente se vuelven entes en conciliar, no en mejorar o reparar el daño que se está haciendo, sino en conciliar, y más veían los informes que no eran ni siquiera fábricas de productos, digamos en algún caso de productos de consumo, sino veían en restaurantes, piscinas, hoteles, que no les han satisfecho y simplemente había que conciliar si les devolvían, no les devolvían o les daban otra oportunidad para que vuelvan al hotel, algo así, que definitivamente no tendría que ser eso, sino el que marque para que se cumplan las normas y las sanciones que corresponden a todos aquellos que nos brindan servicios, ¿no? Pero en lo que revisaba simplemente eran conciliaciones, que creo que no es el tema, ni el ministerio ha sido creado para eso, para conciliar, sino para solucionar y que todas las empresas que utilizamos, hoteles, hospitales, alimentos, movilidades, taxis, flotas, nos brinden un servicio. Y en algún caso yo veía en algunas empresas que ponen ahí atención al cliente, pero son los mismos funcionarios de la empresa, no externos, que nos solucionen el problema cuando vamos a pedir nosotros ayuda. Esto es un problema de nunca terminar en la terminal de buses. Vos compras un boleto y estás saliendo después de 2 horas y no tienes a quién quejarte y nadie pone solución a esto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, el ministerio tiene que ampliar más esto y con gente que esté preparada, en mayor conocimientos, para que esto tenga algo que nos sirva y nosotros estemos confiados en que los productos que utilicemos son confiables, ¿no? Es bastante importante porque, bueno, una sociedad va creciendo también cuando tiene ciertas garantías resueltas, ¿no? Imagínense, estimados televidentes, es todo un panorama de aspectos que tenemos que un poco salvaguardar. El tema de la fecha de vencimiento, en algunos casos incluso llegan a cambiar la fecha de vencimiento, ¿no? Pese a que el producto corre el riesgo de haber, digamos, vencido en su calidad. Eso es fácil, lo adulteran o en algún caso ya algunos productos vienen desde la fabricación con el envase impreso, donde tienen tintas que no pueden ser borradas o raspadas o en alto relieve. Pero en algunos casos, vuelvo a repetir, en mercados informales solamente vienen con la etiqueta donde las han sellado y esas tranquilamente pueden borrar o adulterarse con otro sticker, ¿no? Eso es gravísimo, pero como te digo, la mayoría de la gente que te consumimos tendremos que tener tal vez que en algún momento erogar un poquito más de dinero para comprar productos garantizados con etiquetas y con esas características que tienen que tener. Sellos que no se borren, en algún caso de relieve, o que lleguen desde la fábrica, ¿no? Para que tengamos la seguridad. Y claro que te aseguro que esos productos en algún caso han cumplido la norma de la calidad en función a hacer el análisis de tiempo de vida o envejecimiento del producto para que le pongan la fecha. No es igual fabricar un producto en invierno que fabricar en verano. No es igual fabricar en La Paz o en Cochabamba o en Santa Cruz, que varía eso, ¿no ve? Entonces yo creo que en eso tenemos que tener mucho mayor cuidado, ¿no? Muy bien, y para terminar el programa, a ver, muy brevemente, quizás sintéticamente, ¿cuáles son las sugerencias más importantes para lograr que una buena protección al consumidor? Uno, que el ministerio o las instituciones que corresponden al control de esto lo hagan con mayor seriedad. Claro que sí se necesita, digamos, recursos, pero sí hay que preparar a la gente, hay que trabajarlo mucho mejor, hay que colaborar en eso. Y nosotros como consumidores hay que colaborar, hay que consumir productos de empresas que de verdad están trabajando dentro de lo que es esto para que nosotros tengamos la mayor satisfacción en consumir un producto. Y decir, cuando llegas a tu casa, he comprado, no que te digan, o que digas tú, me han vendido, ¿no? Porque te venden, llegas a la casa y no lo utilizas, porque hasta desconfías si te va a satisfacer. En cambio, tenemos que colaborar o estar muy serios en esto y mejorar en nuestra cultura, porque tú sabes, en la cultura que tenemos, nosotros siempre estamos buscando el más barato o la yapa y no nos estamos fijando en la calidad
o las características que tiene que tener para beneficio de nosotros, principalmente en la salud, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Maldonado, por haber estado esta noche con nosotros. Mil gracias a ti, Silvano, ojalá que sirva de algo esto, pero sí es muy importante esto, ¿no? Que hay que trabajarlo mucho más. Sí, muchas gracias. Convencido que es muy importante, estimados televidentes. Hoy en la edición del programa televisivo de Cursos hablamos de aspectos relacionados con los derechos del consumidor. Nos parece que es fundamental que el consumidor también adquiera cierta conciencia de su rol como comprador, como, digamos, como persona que utiliza ciertos servicios, ciertos bienes. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.